¿Estás guay? Bueno, estás ahí como... Decir, y ya lo he comentado algunas veces, que yo no danzo, yo improviso, yo no bailo, yo improviso, en el contacto de improvisación. Esa fórmula. Entonces yo creo que propiciar el campo para que se produzca la improvisación es lo importante. Porque para mí no existe una improvisación que esté separada de la meditación. Olá, muito bom dia. Hoje é dia 13 de fevereiro, Carnaval, e estamos aqui juntos para mais uma conversa do agora sobre contacto de improvisação e mais. Não só contacto de improvisação, mas também queremos falar de mais coisas, principalmente todas aquelas, como disse no primeiro podcast, que acabam por estar na espiral na família de temas, de assuntos que vamos encontrando não só ao longo das conversas, mas também ao longo das nossas investigações e das nossas vivências no contacto de improvisação. Antes de mais, agradecer, porque houve muito bom feedback em relação ao primeiro podcast. O meu objetivo a nível pessoal é mais que estes podcasts tenham a possibilidade de dar um substrato às práticas, ou à prática de contacto de improvisação, um substrato talvez mais de pensamento, de filosofia. E nada, estamos aqui num café em Lisboa, estamos assim um bocadinho tipo anti-contacto, tipo, um bocado tensos, mas eu acho que sim, que pode correr bem. Estamos assim a falar um bocadinho mais baixinho, mas pronto, a tomar um cafezinho e a coisa... estou a falar em português, devia estar a falar em espanhol, oh my god. Ok, então, vamos começar, vamos a empezar. Habíamos quedado en el último podcast y habías también propuesto esa intención a lo mejor de hablar un poco más de la improvisación, eso que está tan olvidado en el contacto de improvisación a días actuales, pero que yo creo que estaba un poquito en las raíces y en el sustrato cultural y donde ha nacido el contacto de improvisación. Entonces, vamos a hablar un poco de improvisación, profundizar un poquito en ese mundo. Me gustó porque en el último podcast me decías que la improvisación no está de moda. Yo creo que es verdad, no es una práctica que esté de moda. Y empezar un poquito por ahí. Yo tengo una cosa que suelo decir, y ya lo he comentado algunas veces, que yo no danzo, yo improviso, yo no bailo, yo improviso, en el contacto de improvisación. Porque estas cosas raras, para mí raras, de ir a un sitio e ir a hacer lo mismo de siempre, pues no sé, para eso ya tengo la gran mayoría de la vida rutinaria para hacerlo, ¿no? Entonces, nada, vamos a ver por dónde empezamos con esto de la improvisación. A lo mejor te pregunto, y luego ya empezamos a hablar, ¿qué es para ti la improvisación? Más allá de la parte del contacto de improvisación, que a lo mejor es algo más concreto, o sea, ¿qué es la improvisación? Y por qué es algo importante, o si la consideras algo importante en la práctica del ser humano, es decir, como práctica, digamos así, en el ser humano. Hola, buen día. Pues nada, habrá que empezar a improvisar un poco. La improvisación. Me pillas un poco de improviso. Pues no sé qué decir, casi te devuelvo la pregunta. El otro día estábamos hablando de cómo el contacto de improvisación para mí es, bueno, y creo que se puede decir que es la forma de improvisación más básica que hay.
Colgué un vídeo, no sé si te acuerdas, del alguien que estuvo ahí al principio y decía que el contra de improvisación se había convertido en un icono de la improvisación, pero que había muchas más otras fórmulas. Lo que pasa es que el contra tiene eso de especial, de que es muy básico, y yo creo que, por añadir un poquito más, es tan básico que lo puede hablar todo el mundo. Es un lenguaje común porque todo el mundo más o menos, todo el mundo sabe moverse. Por ejemplo, el lenguaje, improvisar con el lenguaje, pues ya requiere un aprendizaje del lenguaje que más o menos todo el mundo tiene, pero bueno, tendrías que improvisar en tu propio lenguaje. Si conoces alguno más, también es bueno, pero siempre probablemente puedas improvisar mejor en tu lenguaje materno que en otros. Entonces, claro, a moverse es hacerlo todo el mundo, y por eso creo que es la forma más básica de improvisar, a través del cuerpo y del movimiento. Entonces, un poco se podría añadir eso. Por eso yo creo que es fundamental, y yo ahora mi forma de ver la improvisación ya mudó. ¿Qué ha pasado? Ha cambiado por eso, porque creo que hay que tener esa base de improvisación para luego ir subiendo, ¿no?, en lo que sería otro tipo de improvisación. Por ejemplo, en la música, ver a un músico improvisando pero que no esté consciente de su cuerpo, creo que se nota mucho eso, y creo que afecta a la improvisación propia del músico incluso. Este vídeo que colgaste, que está creo que lo colgaste solo en el grupo de Facebook de Contact Improvisación Lisboa, ¿no? Era de la mujer de Steve Paxton, ¿no? Que hablaba. ¿No? No sabes. ¿Qué es para mí la improvisación? Mira, voy a ser muy directa. Si es que el lenguaje me lo permite. Yo no entiendo una improvisación que no... yo no entiendo la improvisación que no busque la espontaneidad, por supuesto, como tú decías, pero tampoco la entiendo si no intenta romper con los patrones. Esto por adelantar ya mucho camino. Porque si no son automatismos, ¿no? Es decir, tú puedes responder ante un invento, una situación, lo que sea, de la misma forma de siempre, y estar en un automatismo y no estás improvisando, por mucho que tengas muchas veces esa sensación de espontaneidad. Entonces yo no entiendo una improvisación por ir acercándome sin una awareness, sin un acercamiento a los patrones, ¿no? A un estudio de los patrones, de las repeticiones, de los automatismos que hacemos, inclusivamente de movimiento. Porque respondemos siempre de la misma forma, ¿no?, con los mismos impulsos físicos, porque repetimos determinados movimientos o determinadas frases o determinadas tendencias. Entonces hay un estudio que yo no entiendo en la improvisación sin eso. Entonces, claro, hay un orden espontáneo, claro, pero claro, ese orden espontáneo te lleva a cosas mucho más profundas, porque luego ves, lo primero es, no soy tan espontáneo, ¿no? Yo creo que eso es como las 4 nobles verdades de Buda, ¿no? Es como, hay sufrimiento, ¿no? Entonces es como, mira, no hay espontaneidad. Y lo segundo es, ¿por qué no hay espontaneidad? Bueno, porque estamos automatizados, por lo que sea, porque estamos en una sociedad donde se cultiva mucho la memorización, la repetición, la enseñanza está basada en ello.
Entonces, bueno, es uno de nuestros grandes condicionamientos y yo no entiendo una improvisación que no abra ese camino. Pero claro, una vez que abres este camino ya estás en el camino de la conciencia. Y una vez que estás en el camino de la conciencia, es decir, que tú tomas conciencia de que estás sumerso en determinados condicionamientos mentales que se somatizan a través de movimientos, a través de reacciones, a través de repeticiones. Entonces, obviamente que yo, y es mi trabajo, por eso yo llamo en concreto a lo que hago en el contacto de improvisación The Art of Listening, porque para mí no existe una improvisación que esté separada de la meditación. Esto por ser muy rápida, porque mi trabajo personal o donde me ha llevado es llegar a la meditación. No puedo concebir un trabajo que te lleva al autoconocimiento que se separe de la meditación. Y lo dejo por aquí. Tengo mucho más que decir sobre esto, O sea, estamos abriendo, pero quiero ir poco a poco porque si no se vuelve un monólogo. Entonces, para mí la improvisación tiene estas dos componentes. Por un lado, es un estudio, empieza con un estudio de los patrones y salir de los automatismos, y eso te lleva a la meditación, porque claro, te lleva a un proceso de autoconocimiento de quién tú eres, de lo que está hecho tu conciencia, y luego unas preguntas que es, oye, ¿es posible salir de esto? ¿Es posible, no? Un estudio en tiempo real, porque tú lo decías muy bien el otro día, que es, mira, la improvisación no trata tanto de especular, es de hacer, o sea que todo esto que estoy diciendo no están en dos esferas distintas, ¿no? Bueno. Hay un poquito de barullo. Es la hora del lunch time. Mami, pues no sé qué decirte, Carolina, de la improvisación. Bueno, De los patrones. ya, es que improvisación ya he dicho que es una palabra contradictoria, igual que movimiento auténtico. Bueno, muchas de las palabras son contradictorias y cuando te quedas mucho en ellas se convierten en absurdas incluso. Si tú repites una palabra mucho tiempo, al final acaba convirtiéndose en absurdo. El otro día igual con lo de cuando tú dices mucho una palabra como igualdad, horizontalidad muchas veces. Horizontalidad, al final parece que llega al opuesto, ¿no? Entonces no sé, creo que el ambiente nos sobrepasa. Son metáforas, las palabras son metáforas, su etimología es eso, que te lleva del otro lado, te lleva al otro lado del río Entonces las palabras son unas herramientas que utilizamos, entonces tampoco hay que tomárselas muy en serio. El otro día hablamos también del espíritu. Puedes hacer una constitución, pero la constitución al final la puedes interpretar como, bueno, y más en tiempos de cinismo, se puede interpretar como se quiera. Lo que sí que es verdad es que hay un espíritu y solo la gente muy idiota no entiende el espíritu de las cosas. Y normalmente la gente adulta como nosotros, pues solemos ser un poco idiotas. Entonces yo creo que la improvisación está más relacionada con los niños y bueno, pues los niños yo creo que no se plantean mucho las cosas, tiene esa capacidad, esa elasticidad, creo que por eso hay que entrenar la elasticidad, la agilidad durante toda nuestra vida, tener una mente y un cuerpo ágiles, que además es una de mis metas yo creo. Y los niños son muy ágiles, tampoco se quedan mucho en las cosas, si unas cosas no funcionan pasan a otras y es a lo mejor el problema más de la improvisación, la tenemos con la mente de adulta, ¿no? Pero bueno, que la mente adulta es un poco mente adolescente también, porque un adulto que haya vivido muchas cosas yo creo que se convierte un poco en niño otra vez, porque no le da importancia al que dirán y a la imagen que ofrecen hacia los otros.
Entonces, sí, yo creo que es un trabajo, bueno, es complicado. El control de improvisación, y más como lo hacemos nosotros, parece un trabajo un poco que no es muy serio, pero creo que es bastante serio, aunque en el fondo es muy sencillo, porque es un poco eso de, bueno, de estar como un niño, ¿no? Mente de principiante, que decimos también, ¿no? Sí, claro, me está dando como un poco esta impresión que por una parte, claro, es como, sí, pero todo tiene que pensar en algún sitio, también tienes que pensar con hechos. Y los hechos son que tampoco puedes negar, o no sé, no digo tú, digo, no se puede negar este condicionamiento de que de que cuando llegas vienes con un cierto condicionamiento, que y ese condicionamiento, bueno, está ahí, o sea, tiene su peso. Y entonces, bueno, y tú lo experiencias. Hay mucha gente que llega a una jam o una clase y tiene mucha dificultad en improvisar. Entonces está bien decir cosas como, oye, eres un niño o puedes ser un niño, pero claro, no, lo que no se puede, creo, es tampoco negar esa parte de que, bueno, de que ahí hay un trabajo a lo mejor de desbrozar que hay que hacer, ¿no? O sea, hay que desbrozar. Bueno, ahora bien, vamos ahora... Sí, yo por desbrozar quiero decir que es como que vas como... es como, imagínate que entras, yo que sé, en un bosque o llevas 10 años sin ir a tu casa y llegas y está como el bosque o el jardín a tope de hierbas y dices, ostras, es que ni siquiera consigo pasar, ¿sabes? Estoy aquí atascado, como no puedo. Y esta sensación de densidad que mucha gente manifiesta en la improvisación, como que se siente como que no acaba de arrancar, que se siente con poca libertad. Este ejercicio de la libertad de poder hacer sin tener todos esos pesos de puedo hacer esto, no puedo, me gusta, no me gusta, ¿no? Entonces yo esa parte no la negaría porque es que es un hecho, o sea, quiero decirte, es que es un hecho. Un niño no lo tiene, pero un niño una vez que entra en el stream lo va a tener, porque el stream es tienes que educarte, tienes que ser alguien, tienes que ganar dinero, tienes que tener suceso. Este es el stream. Y si no es directamente por tus padres, será por la sociedad en que estás inserido, es decir, estás en el flujo. Nadie se puede salir del flujo por mucho que quiera. Bueno, podemos probar si queréis aquí ahora, pero... muy interesante. Decías que, bueno, que la gente cuando toca la improvisación luego quiere como enseñarla, ¿no? Piensa que es algo, que hay algo ahí que se puede transmitir y quiere enseñarla. Vamos a detenernos un poquito aquí. Bueno, ¿por qué no se puede enseñar a improvisar? Porque hay mucha discusión alrededor de esto. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué no se puede enseñar a improvisar? Y esta pregunta creo que es posiblemente una pregunta muy importante. O sea, para mí es muy importante, porque porque más que tenerlo dentro, el espíritu de la improvisación, ¿cómo explicas ese espíritu? Hay gente que lo entiende directamente, pero ¿tú cómo explicas a alguien que a lo mejor no lo acaba de entender y igual estos diálogos pueden ayudar? No le van a transmitir el espíritu, pero le pueden ayudar. Bueno, a mí me ha gustado la metáfora que has dicho del desbroce o de... El otro día en la jam que tuvimos también la experiencia de que creo que hay que, más que enseñar, hay que propiciar el espacio para ello o tener el campo bien despejado, desbrozado para que surjan las cosas. Entonces yo creo que sí, bueno, enseñar a improvisar creo que es un absurdo, de primera es algo muy contradictorio
si lo piensas en tu cama solo, probablemente tengas una sensación de extrañeza, ¿no? con esa fórmula. Entonces yo creo que propiciar el campo para que se produzca la improvisación es lo importante. Aunque parezca que no, es muy importante. Y estoy pensando también en la labor de los padres, que los padres al final con los hijos lo que hacen es aportar ese... Claro que hay, si a eso le llamas enseñar a improvisar, sí, puede ser como la labor de los padres que aportan ese espacio para que los niños se desarrollen, está claro, si no tienes unas condiciones mínimas, pero no hay que confundir el campo con lo que acontece dentro. No hay que confundir eso. Como las metáforas, ¿no? El dedo y la luna o el niño con el padre, ¿no? No, el padre simplemente proporciona las condiciones y nosotros en las jam lo que hay que aportar esas condiciones cuanto más amplias, pues mejor, porque la gente se siente más libre, respira mejor y puede crear más. Y eso es una experiencia directa que hemos tenido y que todo el mundo tiene. No es tan fácil. Lo fácil es ir creando, porque como tenemos miedo, ir creando seguridades, reglas a donde agarrarnos. Y lo difícil muchas veces es eso, quitar reglas sin que se pierda el espíritu, porque puede haber una sola misma regla, pero con espíritus diferentes. Tú puedes a lo mejor decir que en este espacio la única regla es, bueno, que puedes decir que no, que lo único que tienes que tener en cuenta es que siempre puedes decir que no, pero se puede decir con un espíritu o con otro. A lo mejor un espíritu es mucho más privativo y el otro pues es simplemente, bueno, pues una descripción o una sugerencia, no sé, un poco por ahí. ¿Qué te parece? Sí, o sea, bueno, es que añadiría entonces yo, por decir algo, que la improvisación, que lo he dicho en el último podcast, pero no lo había pensado añadir aquí, que claro, están los patrones, está la meditación y está la libertad. Pero claro, aquí entramos en una paradoja, es que la libertad para improvisar no está al final, porque ahí ya crías la distancia, ya crías el gap en la consciencia, la libertad está al principio. Y entonces yo creo que por esto no se puede enseñar a improvisar, es decir, o lo haces o no lo haces. O sea, o estás dispuesto a hacerlo de primeras y que se abra todo ese mundo delante tuyo. Lo que pasa es que la improvisación te hace llegar a sitios, como decía el otro día en una entrevista a Salvador Sobral, que estábamos viendo en un programa español, así muy improvisado, y él decía, bueno, claro, es que la improvisación te hace llegar a sitios donde de otra forma no llegarías, ¿no? Pero claro, o sea, tú no puedes establecer a priori que esos sitios van a ser buenos, malos, o agradables, desagradables. Son sitios. Es decir, tienes ahí ese campus abierto y claro, si tú ya lo condicionas, ya le estás creando una tendencia, una inclinación. Y lo más difícil es, claro, vamos a no condicionarlo, en la disposición de a lo mejor incluso encontrar sitios pues menos agradables, pero claro, es que hay que llegar a esos sitios también. Y tú me dices, pero bueno, ¿por qué hay que llegar a esos sitios? ¿No? Bueno, yo creo que sí que hay que llegar a esos sitios, y aquí volvemos a la meditación, que si nunca llegas a esos sitios, si tú nunca llegas a esos sitios a lo mejor más raros, más difíciles, más desagradables, nunca te das cuenta de que estás condicionado, que estás en automatismos. O sea, realmente estás como en una espiral de repeticiones de cosas, pero tú necesitas romper con eso de alguna forma para saber que eso es limitado, que estás actuando en un programa limitado. ¿Cómo sabes que estás actuando en un programa limitado de acción o de pensamiento? Pues cuando es curioso, cuando tienes la libertad para incluso experimentar que eso puede ser una posibilidad. ¿Cuántas personas están dispuestas a eso? A llegar a esos sitios raros.
es muy complicado. Es decir, que tú te dispongas de cuerpo y espíritu a llegar a esos sitios es muy complicado. No es una cosa que, como tú dices, que esté en la boga. Inclusivamente a días de hoy, cuando tú, por ejemplo, abres un espacio, un retiro, un encuentro, tú lo tienes que manejar por forma que todo el mundo salga contente, porque es que si no, no va a venir nadie al siguiente. Es decir, ya se empiezan a mezclar aquí necesidades de profesionalización, de ganarse una vida. Bueno, ya sabemos lo que es. Tampoco quiero ahora mezclar por ahora este tema, pero bueno, tampoco vamos a mentir, es que tiene una influencia. O sea, es decir, yo qué sé, te han pagado 200 euros y se van a casa y han tenido un espacio, no sé, un espacio raro e incómodo y donde han pasado cosas como, pues, así un poco raras, pues no sé. La libertad. La libertad está al principio, no está al final. Y esto significa que nadie te puede enseñar, nadie te puede transmitir esa libertad para improvisar. Entonces lo que se está haciendo es, bueno, yo te doy unas herramientas, yo te doy unas técnicas que te van a permitir improvisar. Y yo mi teoría, y que alguien me lo señale, que a lo mejor están incorrectas, es lo que pasa, es que el cerebro lo que va a hacer es agarrarse a esos métodos, a esas metodologías, y eso va a crear un condicionamiento, porque es que tú no puedes, porque es que entonces esa libertad, que es un vértigo al principio muy desconfortable también a lo mejor para la persona que está facilitando el espacio, ese vértigo de a lo mejor tú decir, oye, venga, vamos a ello, y se acabó, y sacar ese orden más espontáneo y que la persona esté perdida, se sienta perdida, tienes que perderte, porque es que si tú no llegas a esos límites, ¿cómo vas a traer una acción nueva? Una acción fuera de lo que estás acostumbrado. ¿Cómo vas a romper con eso? Esto por un lado. Entonces, realmente tú cuando enseñas a improvisar, creas un agujero, un gap, porque estás diciendo que la libertad está al final. Una vez que tú pases por ese proceso, al final vas a encontrar la improvisación. Cuando yo creo que la improvisación siempre está en el principio. En ese espíritu. Tienes que permitirte también tú. Claro. Sí, pero nadie te puede enseñar a que te permitas estar en ese sitio. No, que puedes dar mucha libertad, pero si tú mismo te bloqueas o tienes miedo, eso también son experiencias reales que tenemos. Tú puedes tener es que empieza ahí todo. Tú puedes dar el espacio con mayor libertad, pero si la persona se niega y dice que necesita, es que la gente pide. Demanda eso. No todos. Incluso no te diría que no la mayoría. Lo que pasa es que también esto se asocia a la esfera del pensamiento político, que ya sabemos que también es muy influyente y que es una esfera muy interesante y que influye. Entonces, claro, al final nos enfocamos, esto enlaza también con todo lo que vivimos ahora. Enlaza con que al final nos centramos más en las personas que exigen esa seguridad, más que en la mayoría que quiere la libertad, ¿no? Y al final pues es lo que empieza a estrecharse el campo de la libertad, ¿no? Y quería aportar algo más, pero a lo mejor te interrumpí, si quieres. Entonces, ¿qué iba a decir yo sobre eso que habías dicho tú, que era interesante? Sí, bueno, eso que te he dicho yo es muy importante. Eso sería para otro podcast, de por qué nos negamos la libertad muchas veces. O sea, que ponemos la excusa en el otro. O sea, nos enfocamos en que es el otro el que al final es el malvado que pone demasiadas reglas o nos quita la libertad, pero muchas veces somos nosotros. Bueno, hay libros escritos sobre esto, de que nos negamos. Para decirte, el discípulo es el que hace el gurú, no es el gurú que se hace a sí mismo, ¿no? Se suele decir.
¿Y qué iba a utilizar un lugar común, que hay veces que los lugares comunes está bien, y va enlazando un poco con lo que había dicho yo antes, que dijiste tú. Yo creo que hay que salirse de la zona de confort. Hay que volver otra vez a ese lugar común de la zona de confort. Y esto va enlazado con lo que te decía de ganar en la agilidad. Yo creo que ayer lo estuvimos viendo grabando unos vídeos que acontece. Normalmente las cosas, en cuanto sales de tu zona de confort, aparece lo nuevo. Y yo creo que los niños sí que... Bueno, es que... Porque nos cuesta, hombre, con la edad creo que se pierde energía, espontaneidad. Bueno, vamos a hablar más de energía. Y claro, los niños siempre están más o menos, sobre todo los pequeños, luego ya van encogiendo más sign, más vergüenza, en cuanto empiezas a coger más vergüenza y vas, bueno, ahí es donde empieza ya a verse cómo los espacios se van restringiendo y vas perdiendo más esa espontaneidad, ¿no? Entonces, bueno, la gente adulta ya tenemos menos energía y menos agilidad. Entonces, salirse de la zona de confort, tomárselo como un entrenamiento, que yo te hablo mucho de eso. Porque, bueno, puedes optar por no, pero yo creo que es mejor estar entrenado, porque el cuerpo y el ser humano necesita entrenarse. Necesita estar activo, porque también hemos pasado de un estilo de vida que era totalmente diferente a este, nuevo, más moderno, más informatizado, más robotizado. Entonces creo que necesitamos compensar esa diferencia, ¿no?, que ha habido en muy pocos años, ¿no?, en lustros. Entonces, sí, lo de la zona de confort, pues eso, es lo que te permite que salgan cosas nuevas, ¿no? Y era un poco, tampoco... Había algo más, pero bueno, se me ha ido. Me estaba aquí viniendo también la vergüenza. La vergüenza mezclada y asociada a la envidia, que se proyecta muchas veces en los espacios, y a la castración. Es decir, voy a intentar enlazarlo. Esto ya es un drama. Sí. A ver si tenemos una salida positiva. A ver, bueno, por un lado yo creo que, bueno, eres adulto y ahí está este peso de la seriedad, ¿no?, que tenemos que ir muy serios por la vida. Y bueno, yo lo veo con mis padres y siempre somos muy serios, la vida es muy pesada, es como ahí... Saludo a tus padres. Bueno, pero no solo, quiero decirte, y no, en la gran mayoría, o sea, la sociedad es como muy seria, todo muy, muy serio. Luego rompe para el otro lado, para el extremo más absurdo, que muchas veces ni gracia tiene, pero entonces, por un lado hay vergüenza de salir de ese, porque hay miedo a ser el ridículo. No, hay muy poca gente que se sienta confortable haciendo el ridículo, esa exposición de que estás haciendo el ridículo, ¿no? Por un lado. Esto por un lado. Luego existe muchas veces, en nuestras sociedades las hemos como construido, a las nuestras occidentales, yo no sé, otras sociedades no las conozco tan a profundo, pero las nuestras son muy basadas en la paradoja de, por un lado, queremos el individualismo a tope, yo me quiero distinguir profundamente de los otros individuos porque tengo algo en mí que me dice que soy especial o que no hay nada igual a mí, por decirlo de alguna forma, pero por otro lado, o sea, ahí está, que a lo mejor va enlazado con la política que tú hablabas de la igualdad. Entonces, claro, la igualdad, yo creo que esta tendencia a marcar los espacios como espacios igualitarios, ¿no? Igualitarios, es decir, que nadie puede sobresalir un mínimo, porque inmediatamente hay una especie de una castración basada en la envidia, es decir, porque lo que da envidia no es que el otro sea bueno, eso se ve muy bien en el deporte. Quien ha practicado deporte de rendimiento elevado, muy elevado, normalmente suele apreciar la gente que es mejor que ella porque sabe el esfuerzo que eso cuesta, es decir, no hay mucha
¿cómo llamáis, no? Este sentimiento, no hay mucha... Sí, pero envidia, no hay mucho resentimiento porque has llegado a un límite, estás acostumbrada a llegar a un límite y a decir mi cuerpo es que no da más de sí, es decir, y es que no sé, no giro más, en mi caso la gimnasia, que es el que conozco mejor, no giro más, o es que la otra es mejor que yo, y ya está, o sea, es que no hay más. Sí, te has esforzado al máximo. Has ido al máximo de ti, entonces no somos muy resabiados, digamos así. Aceptamos muy bien la desigualdad en el deporte. Pero eso no quita que tú no hagas por estar al máximo dentro de tu potencial. Igual también te lo da la edad también. O sea, joven solo puedes estar en deportes, claro. Sí. Pero por otro lado, esto por un lado, pero volviendo a la igualdad, esto se marca mucho en los espacios. Yo creo que esto es como a lo mejor un movimiento inconsciente, es un automatismo que tenemos y está muy basado en la envidia, porque es como si yo he anulado lo especial que hay en mí para someterme, para sentirme encajado en la sociedad, ¿cómo osas tú hacer usufruir de tu libertad para ser tú mismo? O sea, si yo he prescindido de ser yo misma para encajar en la sociedad, en sus patrones, en su tal, ¿cómo osas tú ser tú mismo? Hacer humor de cosas que a lo mejor no deberíamos hacer, deberías hacer humor, de decir cosas que a lo mejor no están en el mainstream de lo que se debería decir en determinado momento, no estar de acuerdo con determinadas vías, caminos que por cierto te llevan muchas veces a ser marginalizado o no estar. Bueno, esto de hecho este es muy antiguo, la gente piensa que este es muy actual, este es muy antiguo. Entonces yo creo que todo esto, vamos a ver, la improvisación va en contra de todo esto, porque la improvisación, o sea, no hay nada más. Pero por otro lado es muy curioso porque si todos somos nosotros mismos y nos permitimos eso en el espacio de la improvisación, ¿sabéis que no hay espacio más igual que ese? Lo que pasa es que no es la imagen de la igualdad que tenemos, es una igualdad, digamos, dinámica. Unas veces tienes tú más impacto en el espacio, otras veces tiene otro más impacto. ¿Por qué tiene que ser siempre el mismo teniendo más o sea, ¿por qué este modelo de igualdad que tenemos tiene que ser una igualdad fija? No, la igualdad está al principio, es decir, que todos podamos llegar al espacio en igualdad de condiciones, pero luego ni vamos a ser iguales en la forma como las aprovechamos, en la forma como las vivimos, como las expresamos, como las transformamos. O sea, no hay nada más desigual, o sea, la vida es súper desigual en ese sentido. Entonces, yo creo que este inconsciente se vuelca mucho en los espacios, motivado yo creo un poco por esta envidia, por este pecado capital que tenemos todos, la envidia. Unas sociedades lo tienen más desarrollados que otras. Yo creo que, por ejemplo, el suceso, las personas que tienen suceso, pero tú no puedes tener un suceso mediano, porque lo peor es que tú tengas un suceso mediano, porque aún estás en esa fase de, pero esta persona es como igual a mí, ¿cómo puede hacer algo bueno? Porque cuando ya pasas un nivel, ahí ya nadie lo discute. Sería el caso de Cristiano Ronaldo, yo qué sé. Hay un nivel a través del cual ya nadie te lo puede discutir porque es que ya es evidente. Pero hay ahí un mediano, digamos así, cuando te mueves en los medianos, que eres mediano muy bueno, ahí es cuando la cosa ya más... ahí es donde se ven mucho esta lucha, estos tiburones, ¿no? Que nos estamos ahí como... que la gente se está ahí como peleando y es muy triste por una parte. Pero bueno, esto pasa, esto es real, esto pasa en los espacios, inclusivamente nosotros colocando un espacio como puede ser una jam, en la cual el principio puede ser el principio de la libertad, ¿no? Es decir, o sea, de primera somos libres, eres un individuo, eres responsable, eres libre, eres un adulto. De primera hasta eso, y mismo así en esos espacios siempre hay la energía de
de la castración. ¿Sabes lo que quiero decir? Hablando. ¿Eh? Nada. Siempre está como un poco esa energía de la castración. Siempre hay alguien que incorpora eso, ¿no? No hagas esto, no hagas el otro, no tal, porque... no, porque aquí... Claro. Yo digo lo que es la libertad, ¿no? Sería como la paradoja, ¿no? O sea, yo soy libre para decir lo que es la libertad, pero los demás... Bueno, pero acá ando en positivo. Bueno, yo creo que lo positivo es... Sin querer castrarte, vaya, sin querer. No, yo acepto, yo digo que sí a todo. Yo creo que lo positivo de la improvisación, yo no lo pondría en términos de positivo o negativo. Yo creo que la improvisación es importante. O quería decir que ves ¿qué estás viendo últimamente que te dé optimismo? Por ejemplo, en el espacio concreto del contra de improvisación, si quieres, o de la improvisación en general, o algo nuevo, algo que te haya refrescado últimamente. A mí me gustan los espacios de libertad. A mí personalmente, esta es una posición muy personal, a mí me gusta mucho llegar a cosas donde de otras formas no podría haber llegado. Porque he tenido la experiencia directa de que llegando a esos sitios hay una transformación más profunda de que no llegando a esos sitios. Tengo más conciencia, soy más perceptiva del mundo, soy más sensible a las experiencias de la vida. No tengo las cosas dadas por asumidas, tengo la experiencia también de la transformación de las acciones y de las relaciones, que es verdad que hay veces que es como que están como patronizadas, pero muchas veces basta que tú las estés viviendo desde otro sitio para que haya siempre un punto de fuga, donde las cosas se transforman un poquito más. Esto por un lado. Entonces yo creo que a mí es que me gusta la libertad. A mí no me gusta sentirme presa. Y la seguridad me ha llevado a sentirme muy presa, muy asfixiada en mi vida. Me parece que no puedo respirar, muy depresiva también, porque claro, si no hay algo nuevo, claro, ¿qué sentido tiene la vida? Si nunca tocas algo nuevo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? Es como, claro, pues ahora es siempre lo mismo hasta que me muera. Hay un ejercicio de muerte en la improvisación, porque te tienes que morir para todo lo que conoces, para abrirte a lo nuevo, ¿no? No sé. Entonces yo personalmente va por ahí el tema. No te puedo decir por positivo la improvisación es buena por esto. No es buena ni mala. O sea, es decirte, por cierto, nunca haría eso porque no me parece correcto. Me parece importante porque es una forma muy concreta y que incluye el cuerpo en el caso del contacto de improvisación. Porque claro, podemos hacer juegos más psíquicos de improvisación. Pero lo bueno del contacto de improvisación es que, como tú decías en el último podcast, es tan minimalista, es que es muy interesante. Como es tan minimalista el contacto de improvisación, requiere tan poco que yo creo que hay mucho más espacio que ocupación para que entre lo nuevo. Ahora, claro, si tú empiezas en el contacto de improvisación a cargarlo de, yo qué sé, de que tienes que hacer esto, de que no puedes hacer el otro, de que esto, de que el otro, de que esto está mal, esta esfera de deberes y de lo que y de flow, bueno, todo al final no aparece lo nuevo. No aparece. Y luego, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ir a un sitio donde ya sabes lo que vas a hacer?
¿Qué sentido tiene cuando encuentras el desconforto en una jam ir a lo mismo de siempre, a la voltereta por encima de los hombros o tal? ¿Qué sentido tiene cuando tú te sientes inferior? Porque a lo mejor hay gente que hace unas acrobacias espectaculares en un espacio. ¿Qué sentido tiene meterte a aprender a hacer esas acrobacias? ¿No será porque no te quieres sentir inferior? ¿Y por eso vas a aprenderlas? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué quieres ser igual a los demás? ¿Entiendes? O sea, ya estamos otra vez. Es mío. Bueno, voy a ser castrador y yo creo que vamos acabando, ¿no? Voy a acabar hoy yo el podcast. Algo positivo, hija, que normalmente las cafeterías en Lisboa suelen ser silenciosas, pero nos ha tocado justo en la hora del almuerzo. Entonces, no sé si se escuchará. En particular tenemos una familia a nuestra derecha con una niña muy pequeñita. Y entonces yo de hecho iba a decir que no hay nada más improvisador que padres nuevos. No. Que es como estás ahí metido en unos patrones de libertad, de que haces lo que te salen los cojones y tal. ¡Ay! Y de repente, claro, un niño que te viene a romper, entonces está siendo muy gracioso la jam que estamos teniendo aquí al lado. Pues yo a ver si puedo aportar algo nuevo y refrescante que nos haya acontecido. Bueno, aparte de estos podcasts y estos vídeos, que bueno, lo de ayer también fue muy gracioso, que os recomiendo que veáis. Estará en los shorts de tu canal, me parece, bueno, del canal de Agora, que son las parodias, y bueno, ahí mismo momento puedes ver que ahora mismo, además con la disponibilidad que tenemos, con un simple teléfono y un editor básico puedes hacer cosas muy graciosas. Y luego lo de siempre, lo que pasa en la improvisación, que también llega un momento, y con esto acabamos, pues yo creo que ya hay demasiadas cosas aquí, que es que muchas veces al final acaba apareciendo lo que tú no te esperabas. Entonces también debe haber algo ahí profundo de esa pérdida del ego, ¿no? Claro, porque normalmente queremos dirigir todo y que, bueno, es una constante en nuestras vidas. Queremos que las cosas sean como las hemos imaginado que sean. Y luego las más graciosas o las más interesantes son las que aparecen por casualidad o por eso. Entonces, cuanto más fuera de la zona de confort, casi mejor, la verdad. Pero bueno, esto es lo que... Bueno, pues nada, yo me despido, un abrazo y nos veremos en el siguiente. Un besito.